Qué mala leche tienen estos cochecitos, oye. Son cochecitos RC de radiocontrol y tienen modulable lo que es la velocidad, tanto para atrás como para adelante, son modulables, pero tienen una mala leche del copón. Son coches tracción a las 4 ruedas y tienen una mala leche increíble. Son coches, en teoría, para hacer drifting. ¡Comenzamos! Bienvenidos de nuevo al canal de Technotronic. Hoy os traigo unos coches radiocontrol, tracción a las 4 ruedas, made in China, como no, que no viene de China hoy en día, pero son muy veloces, tienen mucha potencia, pero tienen un problema, como todos los coches radiocontrol, así de claro, ¿vale? Bueno, podéis ver que tengo aquí un par de modelitos. Nos vamos a meter a enseñar un poquito con este modelito. Bueno, las carcasas son intercambiables. Os voy a enseñar primero el mando, que es la ruleta de dirección, izquierda-derecha. Aceleramos, frenamos o vamos para atrás, ¿vale? Este mando tiene simplemente 2 pilas AA que vienen a durar bastante tiempo. ¿Por qué? Porque las ondas de radio no consumen mucho, la verdad, y duran bastante tiempo. El problema es en los coches radiocontrol, ¿no? Que tienen unas baterías que traen que no valen pues para nada. O sea, tú no puedes dar a un niño un juguete y que en 5 o 7, como máximo 10 minutos, siendo muy despacito con ellos, se les gaste la batería. O tener 2 baterías y andar intercambiando. No, hombre, no. Vamos a ver qué le hacemos a este coche. Vamos a ver qué batería tiene por dentro y vamos a ver qué batería le ponemos nueva de litio con las 18650. Vamos a ello. Mirad, este coche tiene por aquí, tienen una especie como de ganchitos, ¿vale? Laterales que se los retiramos para quitarle lo que es el chasis del coche y nos metemos en el coche, ¿vale? Lo dejamos por aquí con el otro. Podemos ver aquí que tiene 2 motores, uno trasero y uno delantero. Aquí tiene el controlador, el microcontrolador, ¿vale? Y la antena también tiene aquí dentro. No podemos poner aquí las pilas porque chocarían con la carcasa del coche. Por lo tanto, vamos a dedicarnos a intentar ponerlas como sea en la parte donde vienen ya las celdas originales, ¿vale? Las celdas que trae este coche, pues bueno, mirad, vamos a abrir lo que es la carcasa, tiene un tornillito, le soltamos, abrimos, es un compartimiento bastante grande, fijaros que es bastante grande, se podrían meter unas celdas buenas desde un principio y no tener que andar con haciendo modificaciones, ¿vale? Bueno, aquí tenéis el problema de estos coches de radiocontrol, este es el problema. NICD, 900 miliamperios, 7,2, 7,4 voltios pone aquí en el coche. Este es el principal problema. Estas baterías se cargan, tardan muchas horas en cargarse y se descargan ya os digo, como máximo dura el coche jugando con él 10 minutos. ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, lo que vamos a hacer es reutilizar este conector que nos trae, este paquete, lo vamos a abrir. O sea, esto ya directamente lo abrimos porque no me interesa, odio estos paquetes, no valen para nada, sinceramente, no me gustan estos paquetes. No, con esto no se disfruta realmente, lo que se trata es de cuando tenemos un coche radiocontrol, disfrutar del coche, o sea, y con esta batería es que es imposible. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir este paquete de celdas NICD, que fijaros qué pequeñitas son, y pues encima será pues marca china y encima de las malas. Vamos a utilizar este conector y vamos a poner, tengo por aquí cargándose 2 celdas Samsung reacondicionadas, Samsung 35E, que ahora mismo las tengo cargándose y las voy a quitar la carga para hacer una 2S para podríamos llegar hasta 8,4 voltios. Vamos a meterle un poquito más de voltaje a este carro, ¿por qué no? Vamos a ver si la electrónica
que tiene aquí lo aguanta, yo creo que sí. Lo que normalmente no suele aguantar más voltaje a la larga suelen ser los motores. Los motores, al darle más voltaje, suelen tener problemillas, se suelen quemar, pero también depende la tolerancia y la caña que le metamos a esos motores, ¿vale? Entonces, lo dicho, mirad, soltamos este conector, fijaros, o sea, no me ha hecho falta ni el estañador para soltarlo, mirad, fijaros, ya está, conector suelto, ¿vale? Voy a soldar esas dos series, esas dos pilas en serie, y conectamos esto pues al positivo y al negativo. No tiene mucho misterio. Venga, seguid conmigo y os enseño. Venga, mirad, tenemos aquí las dos celdas y vamos a echarles un poquito de silicona caliente para que se fijen un poquito entre ellas. Los juntamos y echamos un poquito de silicona caliente entre medias para que se fijen y no se nos meneen mucho una vez que estén ya dentro del coche. Vale, un poquitín es más que suficiente, ¿vale? Ya lo podéis ver. Mientras dejamos que se seque la silicona caliente, que en unos segundos se nos va a secar. No tiene mucho misterio. Hacer una 2S ya sabéis que es muy facilón, ¿no? Dos celdas en serie. Es simplemente unir negativo con positivo. ¿Cómo lo hacemos? Pues uniendo este con este. Vamos a ponerle, aunque sea una pequeña batería, le vamos a poner un poquito de papel de cebada en el polo positivo. Ahí, un pelín. Y ahora vamos a coger el níquel, lo ponemos encima. Cogemos el soldador por puntos. Si no tenéis soldador por puntos, también se puede hacer con un soldador de estaño, pero siempre quedará mucho mejor con el soldador por puntos, ¿vale? Venga, 1, 2, 3, 4 y 5 puntitos, ¿vale? Y tenemos soldada ya nuestra 2S y ya mientras estábamos hablando y soldando ya se nos ha secado la silicona caliente. Mirad, aquí ya tenemos los 8,4 voltios. Eso sí, como yo tengo soldador por puntos, voy a aprovecharlo y voy a poner en este otro lado exactamente, vamos a poner lo mismo, un trocito de cinta de cebada y vamos a soldar esto así. No unáis entre estos dos porque haríamos cortocircuito, ¿vale? Entonces vamos a poner esto así para luego poder soldar los cables que antes os he mencionado sin ningún tipo de problema, ¿vale? Sin afectar luego a la celda. Luego la celda la podemos aprovechar para cualquier otra cosa. Vale, vamos a agarrar con el negativo. Vamos a darle otra puntadita al positivo. Vamos a ir por este lado. Y una última puntadita. Venga, perfecto. Ya lo podéis ver. ¿Qué puntaditas queda? Este es el que uso más frecuentemente, es el soldador, el 400F, que lo tengo por ahí arriba colgado como un chorizo. Una vez de que tenemos hecho esto, tenemos que tener un BMS, ¿no? Un BMS pues para controlar la carga y la descarga que no nos afecte a las baterías. Y luego le ponemos esto también al BMS. Al BMS habría que ponerle la salida, ¿vale? El positivo del conector ya se lo podemos poner aquí, al positivo de la batería. Podemos soldarlo con estaño. Cogemos un poquito de estaño que tengo ahí mismo y se lo podemos soldar ahora mismo. El BMS se lo podemos poner después tranquilamente, porque el positivo ya os digo que va directamente a la celda. Ahí lo tenéis. Ya está. Aquí también va a ir el positivo de carga, de la batería, ¿vale? Que le vamos a poner al coche una pequeña toma de carga, tipo jack. Os enseñaré también el tipo cargador que le vamos a poner, ¿vale? De aquí va a salir un positivo y un negativo. El positivo que salga de aquí va directo
a la misma conexión de aquí. Venga, seguimos con ello y os enseño cómo va quedando esto. Bueno, mirad, aquí tenemos la batería con su conector y aquí tengo el BMS, es un BMS de 20 amperios, un 2S. Como sé que más de uno de vosotros sufrís cuando hay que poner este tipo de protecciones BMS, que siempre decimos que es recomendable que hay que ponerlas porque las pilas se pueden descargar mucho o si el cargador falla se podrían sobrecargar las pilas y llegar a explotar. Bueno, la verdad es que también se pueden poner, siendo dos pilas y siendo para un juguetito radio control, se puede, yo lo voy a hacer y puedo prescindir de esto porque tengo un cargador adecuado. Por aquí tengo un cargador que he comprado adecuado. Ya lo podéis ver aquí, es de 8,4 voltios y 1 amperio, ¿vale? Con este cargador adecuado lo que vamos a hacer es cargar las pilas al 100% y el BMS nos protege en la descarga también. Por eso siempre hay que ponerlo. Yo no lo voy a poner porque lo que quiero es disfrutar y sé que con el uso este tipo de coches la mecánica no me va a aguantar mucho tiempo, pero lo voy a disfrutar como un enano al principio. Entonces lo que voy a hacer va a ser preparar esta toma de carga que es adecuada para este cargador, ¿vale? Para poder cargarlo sin tener que desmontarlo. Y se la voy a poner aquí. Voy a hacer un agujerito aquí, le voy a pasar los dos cables para adentro. Con la batería ya teniéndola aquí conectada, voy a soldarle tanto el positivo y el negativo de carga a ambas chapas, de tal manera que la carga iría directamente del cargador a las celdas de litio. Venga, me pongo con ello y lo veis ahora mismo cómo queda todo. Mirad, ya le he hecho un agujerito aquí a un lateral donde va la batería. Le he puesto la toma de carga, digámoslo así, y por este lado pues ya podéis ver positivo, negativo y todavía los tengo sueltos. Van a ir al positivo y negativo de la batería para cargarla directamente. Aquí, para que no se mueva la toma de carga, le podemos echar un poquito de silicona caliente para que no se nos mueva la toma de carga. Esperamos que se enfríe y ahora ya procedemos a soldarle el positivo y negativo de esta toma de carga a la batería. No tiene ningún misterio. Yo creo que es bastante fácil y sencillo hacer esto, ¿no? Para todos, sin BMS. Ya sé que hay que poner BMS, pero bueno, es una pequeña batería, no va a pasar absolutamente nada. Vamos a soldarlo ya. Bueno, mirad. Ya tenemos soldado, ya os he enseñado la toma de carga, fijada, puesta, positivo, negativo. Este es el pin que va al cochecito, entonces ya simplemente no hace falta, ahora mismo no haría falta para cargar que estaría ni conectado. Pero hagámonos una idea de que está pues conectado, ¿vale? Vamos a darle aquí al off. La batería está ya adentro. Estaría así ya, cubiertita y tapada. Le podéis hacer una tapa a medida. Se le puede poner la tapa por encima ya, en plan pues para taparlo un poquito, ¿no? Así. No me tapa muy bien porque es un poquito más grande. Queda un poquito así, pero bueno, vaya. Vamos a jugar con el coche, que es de lo que se trata, ¿no? Es un juguete y se trata de jugar con él. Vale, pues bueno. Fijaros por aquí que tengo el cargador que os he enseñado antes de 8,4 voltios. Esta es la punta. Y fijaros en el LED que tiene color verde. Cuando yo lo enchufe, se nos va a poner el LED en color rojo y se nos va a poner la pila, la batería de litio, la 2S, 1P a cargar. En el momento que llegue a 8,4 voltios, ese cargador automáticamente se va a poner en verde, quiere decir que está cargada la batería y lista para usarse al 100%. Horas y horas de diversión, os lo puedo asegurar. Bueno, vamos a desenchufarlo y se pondría en verde perfectamente. Mirad, os voy a poner un poquito la muestra de la velocidad que tienen estos coches, que son especiales, ya os he comentado antes, para hacer drift. Y ahora vamos a darle. Venga, le vamos a dar con el mando, poquito a poquito.
Suena un poquito a cascarria, pero es normal. Estos coches pues son chinos y es lo que tiene. Voy a apretarle ahora a tope para que veáis la potencia que puede llegar a tener este coche. Y vamos a probarlo un poquito para que veáis cómo zumba en la calle. Zumba, ¿eh? Vamos a verlo en la calle y así espero que os guste un montón esto. Bueno, no he bajado a la calle, pero me he montado aquí un pequeño circuitillo con unas linternas y podéis ver cómo zumba el coche. Ahora vamos a ver un poquito cómo hace un poquito de unos derrapes y demás. Es bastante manejable el coche y muy rápido, os lo puedo asegurar. Tiene luces delanteras, luces traseras. Ahí lo tenéis como está derrapando, qué maravilla. Un poquito espacio y con ruedas de goma que tiene unas ruedas que son especiales de plástico, que son para hacer más derrapes, para hacer círculos, peripecias y mil historias. Comentaros también que este tipo de coches está genial, porque si te compras un par de coches, puedes coger y el mando se empareja con el coche que esté encendido en ese momento. Quiere decir que en alguna ocasión sí que me han comentado gente que se compran dos coches del mismo modelo y luego tienen el problema de que no pueden jugar con los dos coches a la vez, porque con un mando manejan los dos coches. Esto sonará de algo, ¿verdad? Pues con estos no vais a tener ese problema. Venga, que ya me queda solamente una linterna por tirar al suelo. Ahora mismito lo conseguimos. Toma ya, ahí tenéis, pedazo cochazo. Bueno, espero que os haya gustado esta pequeña explicación de cómo meterle más voltaje a estos coches RC y cómo poder disfrutarlos durante horas. Así que nada, chicos, si os ha gustado este vídeo explicativo, me dejáis un like, suscribiros a mi canal, cualquier duda, consulta, la podéis dejar por abajo en los comentarios o uniros a mi grupo de Telegram de Todo Baterías, en el cual estamos ayudando día a día a que todo el mundo se fabrique sus propias baterías. Un saludo a todos, nos vemos en el próximo vídeo. Agur, agur.